Un saludo. Nos disponemos hoy a comentar el punto 618, con el que se concluye la reflexión del Catecismo sobre la pasión de Jesucristo. El título de este punto es Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Leemos su contenido y pasamos a comentarlo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Esto lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Y termina el Catecismo con una cita de la vida de Santa Rosa de Lima: fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Pues bien, entrando en este comentario de lo que es la participación en el sufrimiento de Cristo, tenemos que decir ciertamente que la solución, la forma en la que Cristo ha tenido de afrontar pues el misterio del sufrimiento, pues tiene pues una respuesta, podríamos decir, muy peculiar por parte de Jesucristo, que verdaderamente es comprometida. Comprometida es una respuesta existencial. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que muchas veces los que sufren, los que sufrimos, estamos tentados de replicar pues a los que hablan del valor del sufrimiento, a los que igual pues de alguna manera predican sobre ello o dicen palabras bonitas sobre el valor del sufrimiento, pues estamos tentados de replicarles, sí, que es muy fácil, es muy bonito hacer discursos sobre los beneficios del sufrimiento, que el sufrimiento es un bien, pero que no es lo mismo predicar que dar trigo, decimos, ¿no? Que no es lo mismo hablar del sufrimiento que sufrir uno mismo. Y bueno, por eso digo que la respuesta de Cristo es tan peculiar, porque Él mismo responde a esta objeción, el mismo Dios Padre responde a esta objeción, enviando a su propio Hijo a un destino que comportaba el máximo sufrimiento, y el mismo Cristo aceptando libremente esa vocación a la cruz. Por lo tanto, Jesús no es que dé una respuesta teórica, no es que da una respuesta personal, vital, existencial, que compromete su vida. En el plano del sufrimiento no ha faltado nada a la solidaridad de Jesús con los hombres. Además de dolores físicos suficientemente evidenciados en la crucifixión, Jesús ha conocido profundas pruebas morales, sufrió la injusticia en las acusaciones que se formulaban contra él, que eran falsas, conoció el sufrimiento del fracaso, no consiguiendo aceptar su mensaje ni suscitar la fe en el pueblo al que él pertenecía, bebió el cáliz de la ingratitud de las turbas, en su interior sufrió hasta el sentirse abandonado por su padre, verse entregado a la soledad ante la desgracia. Por lo tanto, Jesús, cuando nos habla o nos revela el sentido del sufrimiento, lo hace con un compromiso personal de toda su vida. El suyo no es un discurso teórico, como quien habla desde un púlpito de una teoría, sino que su propia vida es revelación del sentido del sufrimiento. Jesús ha asumido plenamente este misterio sacrificial, y en el decurso de su vida es patente su voluntad, fijaros bien, no únicamente para revelarnos el sentido del sufrimiento, sino también para aliviar los dolores que encuentra a su paso. Lejos de pensar que ya que él mismo ha asumido el sufrimiento, pues los demás por lo menos que lo soporten también, porque si Jesús lo ha soportado, pues los demás también, bueno, que sufran el mismo camino que Jesús ha sufrido, ¿no? Bueno, sí, pero no, porque Jesús puso todo su empeño en aliviar los sufrimientos a su alrededor. Por lo tanto, Jesús abraza el sufrimiento, pero al mismo tiempo también intenta evitarlo. Y la compasión eficaz
que de Jesús demostró hacia los que sufrían en sus milagros, prueba que él no desea otra cosa sino la dicha de la humanidad. O sea, prueba bien a las claras que la relación de Jesús con el sufrimiento no es una relación de masoquismo. No, Jesús abraza el sufrimiento y al mismo tiempo intenta aliviarlo, las dos cosas al mismo tiempo. Esto nos enseña que aunque en el drama del Calvario pues el sufrimiento ha representado un valor de suprema importancia, la asociación del cristiano a ese destino doloroso de Cristo también tiene que ir unida a un ardoroso afán por aliviar los sufrimientos de los demás y aminorar el dolor del mundo. Esto también lo han entendido las almas especialmente asociadas a la pasión de Cristo. Estoy pensando, por ejemplo, en San Pío de Pietrelcina, este estigmatizado de Jesucristo, aquel que cargó sobre sí los sufrimientos físicos tremendos y morales, de persecuciones y de desprecios. Sin embargo, una de sus intuiciones principales fue la de aliviar los sufrimientos, y él fundó ese hospital de alivio del sufrimiento allí, pues en el entorno de su monasterio, un gran hospital, como una inspiración del Señor, porque el que había sido marcado por el sufrimiento de Cristo quería aliviar el sufrimiento del mundo. Pues bien, esta aparente vocación de Jesús de asumir el sufrimiento e intentar aliviarlo, nos enseña cuál es la clave, lo propio, lo específico de Jesús. Es el sufrimiento transformado en acto redentor. Jesús, al rebelarse contra la interpretación de que el sufrimiento es castigo, quería acabar con la injusticia que consiste en juzgar a los demás culpables en la medida en que sufren. Por su propia pasión, Jesús da a entender, de modo más elocuente, que el sufrimiento terreno no tiene carácter de castigo. La prueba es que él era el plenamente inocente, él era la santidad irreprochable. Y Jesús personifica el caso del inocente, abrumado por el dolor, que evidentemente no podía ser castigado por Dios, puesto que era inocente. Ahora bien, ¿no? Este caso individual de Jesús reviste un alcance universal. La pasión demuestra que para toda la humanidad el sufrimiento no es un castigo. En efecto, Cristo ha tomado sobre sí todas las consecuencias del pecado de la humanidad, sobre todo los sufrimientos que habría merecido el pecado, cargando con ellas en calidad de inocente, y así confiere a esos sufrimientos un significado distinto, un valor de redención. Lo que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, tenía un significado de castigo, ahora después de Cristo tiene un significado distinto, tiene un significado de valor de redención. Y esta es el sentido de las palabras que dice Jesucristo, que Él da su vida en rescate por todos. Es decir, que al ofrendar su vida, toma a su cargo la deuda del pecado de la humanidad y, en consecuencia, esta es la clave, está confiriendo al sufrimiento un sentido totalmente distinto del que habría podido tener el sufrimiento y la muerte, que eran merecidas por el castigo del pecado. Es decir, si por parte del Hijo encarnado no hubiera habido otra cosa sino una mera solidaridad con los hombres, si Cristo se hubiera contentado con sufrir y morir con nosotros, acompañándonos, pero no en lugar nuestro, el sufrimiento y la muerte no habrían dejado de ser penas, las penas del pecado, el castigo del pecado. Pero es que Jesús no solo ha sufrido con nosotros, ha sufrido por nosotros, sustituyéndonos, con lo cual, este es el misterio, ¿no? Esa sustitución que ha tenido Jesús por nosotros hace un cambio radical del sentido del sufrimiento. Cristo ha hecho recaer enteramente sobre él el dolor y la muerte que derivan de un pecado, de manera que él ha hecho que el sufrimiento pase de ser castigo a ser camino de redención, camino de salvación. Él cambia el sentido del sufrimiento. Habíamos observado pues que la sustitución de Cristo, esto lo dijimos en programas anteriores, pues no excluye, sino que incluye la cooperación nuestra. Por medio de su pasión, Jesús no nos dispensa del sufrimiento y de la muerte. Si seguimos todavía sometidos, ¿no?, al sufrimiento, a la muerte, es porque Él nos ha asociado a su obra redentora. Insistimos en esto, el dolor no es castigo de nuestros pecados, sino que es instrumento de salvación, a través del cual cooperamos
a la redención del mundo. Esta es el gran milagro. Podemos decir que en la cruz de Cristo, allí en el Calvario, tuvo lugar un milagro de transformación del sentido del sufrimiento. Por eso Jesús responde a esa pregunta que le hacen ante un ciego. ¿Quién pecó para que éste naciese ciego? ¿Pecó él o pecó su padre? Se estaba allí queriendo Jesús ponerle en el compromiso de ver cómo interpretaba él, ¿no?, el sentido del sufrimiento. Y dice él, ni pecó él ni pecó su padre, sino para que se manifestase la gloria de Dios. Es decir, el sufrimiento en Cristo ha dejado de tener, en el Antiguo Testamento sí lo tenía, pero en este momento, después de Jesucristo, el sufrimiento ha pasado a tener el sentido de la manifestación de la gloria de Dios, porque redime al hombre, porque le purifica, porque le eleva a una condición de corredentor, como ahora vamos a intentar explicar. No se puede pues nunca interpretar un sufrimiento que le sobreviene a un individuo como un castigo infligido por Dios, sino que es cierto que desde el punto de vista, incluso fijaros bien, que desde el punto de vista de que ciertas leyes naturales de la naturaleza han sido, pues igual han sido violentadas. Imaginémonos pues que, por ejemplo, pues que ciertas personas están sufriendo pues el padecimiento del SIDA, pues porque en sus vidas han tenido pues un comportamiento moral incorrecto, se han metido a la droga, fruto de la droga se contagiaron con el SIDA, etcétera, etcétera. ¿Sería correcto decir que esas personas sufren el SIDA como castigo por sus pecados? Pues yo creo que hay que responder claramente no sería correcto, ni incluso en ese caso, después de la redención de Cristo, no sería correcto decir estos sufren el SIDA como castigo o como consecuencia por sus pecados. No sería correcto. Sino que más bien, desde Cristo, cualquier situación de cruz hay que entenderla como una ocasión de ofrenda y de redención. Esa persona sufre el SIDA, otra persona sufre lo que sea como una ocasión de ofrenda de su vida por la redención, suya personal y del mundo. Todo sufrimiento ha sido enviado, permitido por Dios, en miras a una ofrenda redentora. Así pues, ¿no?, hay que decir que Jesús supera la interpretación del Antiguo Testamento a la hora de hablar de la redención, lo mismo que Jesús dice, se dijo a los antiguos, pero yo os digo, es decir, Jesús rectifica el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, al que te pegue en una mejilla pon en la otra. De la misma forma que Jesús supera el Antiguo Testamento en muchas interpretaciones, también en este punto fundamental Él lo está superando y está dando una interpretación totalmente distinta, novedosa al sentido del sufrimiento. Es preciso observar que la descripción de las desgracias como castigos del pecado encierra, sí, es cierto, una parte de verdad, revela lo que ante Dios merece el pecado del hombre. El pecado del hombre merece el castigo, lo merece. Pero esto es tan solo una parte de la revelación, y el error consiste en quedarse aquí como si fuese una palabra definitiva, porque esa revelación parcial de que el dolor merece el castigo nos hace comprender cómo Cristo ha tomado sobre sí el sufrimiento y la muerte, debidas al pecado. Y si la humanidad pecadora no los hubiera merecido, el Salvador no habría tomado sobre sí el peso de los mismos. Pero hay que decir que al final lo específico de la revelación es que Jesús, al tomar sobre sí esos sufrimientos, hace que el sufrimiento tenga para nosotros no ya carácter de castigo, sino carácter de ocasión de redención. Este es, por lo tanto, el punto de partida desde el que queremos explicar este último punto de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Alabado sea Jesucristo.